Buenas tardes, hermanos, hermanas, amada iglesia en Cristo. Damos gracias a Dios por este domingo 26 de abril que podemos entrar a sus casas con la bendición de Dios. Y hoy, hermanos, queremos hacer un estudio de la palabra para que esa palabra, Señor, de Dios traiga a nuestras vidas fortaleza, vigor. Y hermanos, antes de entrar al estudio de la palabra, quiero hacer una oración para que el Espíritu de Dios sea quien ministre esta tarde. Padre Santo que estás en el cielo, reconocemos, bendito Dios, Señor, que en ti habita, Señor, toda ciencia, toda sabiduría para la vida del hombre, bendito Dios. De tal forma, Padre, que pedimos, Señor, que tu Espíritu, bendito Dios, sea el que revele la palabra a nuestras vidas, bendito Dios, para que esa palabra, bendito Dios, Señor, sea fortaleza, sea aliento de vida, bendito Dios, no del hombre, sino de Dios. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, Dios hablaba a mi vida y me ponía acerca de que en este tiempo en que hemos escuchado noticias no tan gratas en diferentes partes y en diferentes medios, tendríamos que hablar de una noticia que fuera buena y excelente. Hermano, y lo que yo quiero decirte es una de las verdades principales del Evangelio, que la mejor noticia que tú y que la humanidad ha escuchado es el Evangelio. Es la buena noticia que luz le resplandeció a este mundo que estaba bajo tinieblas, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y hermanos, y en lo particular hay un evangelio que a mí me impacta mi vida, es el Evangelio según San Juan. Pero en esta ocasión, hermano, no estudiaremos el Evangelio según San Juan, sino el Evangelio según San Lucas. Y este evangelio, hermano, es un evangelio especial, no por desmerecer los otros restantes, sino es especial, mi hermano, porque es el evangelio más completo, porque comprende desde el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, que es el heraldo que viene preparando el camino para la venida del Mesías, hasta la asunción de Jesucristo a los cielos. De tal forma, mi hermano, que en muchas partes del Evangelio según San Lucas veremos la forma especial en la que escribe. Y para comenzar, los propios 4 primeros versículos, mi hermano, Lucas, siendo médico de profesión, usa un lenguaje, hermano, académico y científico, pero cualquiera podría pensar, hermano, que lo hace para que le reconozcamos su preparación académica, y de ninguna manera. Únicamente él usa este lenguaje especial en los primeros 4 versículos para que este texto, el Evangelio, mi hermano, tenga todas las credenciales académicas y científicas de quien lo escribe, para que tenga así también un peso más a su veracidad. Y hermanos, vamos a ir leyendo versículo por versículo e iremos pidiendo al Espíritu, ¿verdad?, que nos revele las verdades. Dice el versículo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La última palabra que usa Lucas, decir ciertísimo, hermano, nos da la segunda verdad de lo que es y son los evangelios, que los evangelios fueron hechos verídicos completamente, que fueron situaciones reales que pudieron experimentar las personas que caminaron y vivieron con Jesucristo. Y también, hermano, de esto dice Lucas, las cosas que entre nosotros. Cuando dice entre nosotros, Lucas, mi hermano, se pone a la par, ¿verdad?, de aquellos que habían conocido a Jesucristo a través de su propia vida, que lo habían tocado, que habían escuchado audiblemente sus palabras. De hecho,
alguien que también reconoce a Lucas es Pablo, ¿verdad? Dado que le llama el amado médico, Pablo a Lucas. Dice así entonces: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lógicamente, mi hermano está hablando de los dos primeros evangelios, del evangelio según San Mateo y según San Marcos, ¿verdad? De los cuales ya Lucas ya los había leído, pero en esta parte, hermano, también tenemos que entender que muchos habían escrito también la historia de la vida de Jesucristo sin la inspiración del Espíritu Santo, pero para este entonces, mi hermano, los cristianos conocían exactamente cuál era la vida de Jesucristo. Pero, mi hermano, aquí es a donde entramos a una parte de la tenacidad que tuvo Lucas para escribir su evangelio. Dice el versículo 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí el propio apóstol, ¿verdad? Los primeros apóstoles, que son los que vieron con los ojos lo que sucedió y lo redactaron, son uno de ellos, ¿verdad? Dice, y como nos lo enseñaron desde el principio, que ellos eran las autoridades máximas del evangelio, de la buena noticia, de lo que Jesucristo había venido a hacer a través de su nacimiento, vida, muerte y resurrección, ¿verdad? Pero dice Lucas aquí que ellos fueron los ministros de la palabra. Versículo 3, mi hermano, es donde te comento, la parte exponencial de Lucas. No sin antes, mi hermano, quiero comentarte. Dice que la parte en la que los primeros escritos de los evangelios fue por lo que vieron. Aquí, mi hermano, es donde nace otra grande promesa de los evangelios. Esto es una promesa. Dice la propia palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque nosotros no vimos lo que está escrito. Esta es la primera promesa. Porque tú, hermano, al no haberlo visto, pero leyéndolo lo creíste por la inspiración del Espíritu Santo, bienaventurado eres para tu vida. Dice versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hermano, esta es la parte en la que el evangelio, mi hermano, no se recibe pasivamente, sino se recibe activamente, con esfuerzo, porque ya aquí vamos entendiendo, hermano, cómo Lucas había leído los dos primeros evangelios, el de Mateo y el de Marcos. Pero cuando yo creo que él quería expresar el evangelio, la buena noticia de Jesucristo a los de su clase con los que ellos se reunía, encontraba ciertos huecos que no podía explicar. Por eso dice esta parte que Lucas se dedicó a hacer una investigación anecdótica de los anécdotas y cronológica. De tal forma, mi hermano, que también cuando habla de los que fueron los ministros de la palabra, no únicamente se está refiriendo a los primeros apóstoles que escribieron los primeros evangelios, sino a toda la gente, porque yo puedo aquí entender, mi hermano, que Lucas en su investigación hizo diferentes entrevistas. Incluso puedo pensar que entrevistó a la propia María para ver cómo percibió a Jesucristo, cómo escuchó las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Y dice nuevamente, repito, versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Hermano, el evangelio se recibe con diligencia para que el evangelio tenga ese efecto en tu vida. Con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y hermano, aquí es donde también viene otra verdad del evangelio. Es cierto, mi hermano, que aquí Pablo tiene la intención de escribirle a Teófilo para explicarle lo que ha sucedido, pero
aun cuando está dirigido a Teófilo, hermano, está dirigido este evangelio a una forma universal, a muchas personas. Y esto es algo de una de las grandes verdades. Aun cuando el evangelio está, hermano, escrito y dirigido en forma universal, el evangelio te habla personalmente a ti en tu vida. Y es lo que hace el cambio de vida, cuando sé que el Señor está hablando personalmente a mí. Por eso los evangelios, hermano, son universales, pero son personales, son buenas nuevas para tu vida. Y algo hermoso, mi hermano, que también el versículo 3 nos ofrece, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y cuando vemos esa parte, hermano, de excelentísimo, era un grado que se le daba a los ministros de gobierno, y muy probablemente este llamado Teófilo es un ministro en el gobierno romano, hermano. Y esto nos da la cuarta verdad de lo que es el evangelio. Y la cuarta verdad, mi hermano, es que el evangelio puede alcanzar a cualquier persona, en cualquier condición, en cualquier tiempo. Si alcanzó a un ministro romano, ¿con qué puede hacer el evangelio con hombres ordinarios como nosotros? Que nos alcanza y cambia completamente nuestras vidas. Dice entonces: para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Ya Teófilo había sido, hermano, instruido en la palabra, pero no así dejó de seguir escudriñando, hermano, escudriñando lo que son los evangelios. Porque déjame decirte, hermano, que hay una idea particular en mi corazón, que los evangelios, mi hermano, nunca se van a terminar de interpretar. La palabra de vida que se habla en los evangelios, cada día y por mucho tiempo, yo creo incluso por la eternidad, pueden irnos dando palabra de vida cada día. Por eso, hermano, aun cuando este Teófilo ya conocía el evangelio, Lucas le da una perspectiva diferente para que llenara completamente su vida. Y dice más adelante: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Esto, mi hermano, también Lucas, siendo científico, trata de ponerle fecha y personas específicas, porque dice en los tiempos de Herodes, y específicamente a Zacarías y a Elizabeth, su mujer. Específicamente, no dejando, mi hermano, huecos en los tiempos y en las personas específicas. De aquí reafirma que el evangelio es ciertísimo, son cosas verídicas. Dice, versículo 6, hermano, esto es llenura para el corazón: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En el versículo 8 y 9, hermano, está la última verdad que quiero dejar en tu corazón esta tarde. Dice el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, y la clase de su sacerdocio era para ministrar el incienso. Dice el versículo 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, entrando a la presencia del Dios mismo. De tal forma, mi hermano, que para estos días los cronistas que hablan acerca de la Biblia dice que las clases sacerdotales y sus sacerdotes habían crecido el número de sus sacerdotes, de tal forma que llegaron a ser 20,000 sacerdotes. Y únicamente cada día podrían ministrar 4 sacerdotes. El primero, el que tenía la oportunidad de limpiar el altar y adecuar el fuego. El segundo, que era el que sacrificaba a la víctima
y rociaba tanto el altar como el propiciatorio y el candelabro con la sangre de la víctima. Y el tercero, que no repetía por la tarde, porque los dos primeros sí repetían su servicio por la tarde. El tercero únicamente era el de la mañana, que ofrecía el incienso. De tal forma, mi hermano, que entre 20,000 y únicamente 3 oportunidades al día para hacer el servicio sacerdotal, era muy fortuito que te tocara servir como sacerdote. Pero en esto, mi hermano, dice aquí, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. De tal forma, mi hermano, que podemos entender que para muchos sacerdotes fue una oportunidad en toda su vida para ejercer su servicio sacerdotal. Y hermano, esto también nos habla de la quinta y última verdad que quiero dejarte en este día, de lo que es el Evangelio. Hermano, el Evangelio es una oportunidad inédita en tu vida. El Evangelio, mi hermano, es la oportunidad que mayormente debe anhelar tu corazón. ¿Tú te imaginas con cuánta alegría recibió Zacarías, que por la suerte le había tocado ministrar el incienso? Hermano, de esta forma es como nosotros debemos de percibir que el Evangelio, mi hermano, no viene a estorbar la vida. Que el Evangelio, mi hermano, lo que viene a hacer es la gran oportunidad de tu vida, de entrar a la presencia del Señor. Un pueblo que no era pueblo, hoy es un pueblo, dice el Señor, y que tiene la oportunidad de entrar a su presencia. Por eso, mi hermano, la gran noticia del Evangelio, que hoy te hablé de 5 verdades, que es la mejor noticia para tu vida, que esa verdad es verídica, que aun cuando habla a la humanidad completa, el Evangelio te habla a ti personalmente. La cuarta es que te alcanza en cualquier circunstancia, mi hermano. Y que la quinta, que es una oportunidad inédita en tu vida. Y lo mejor, mi hermano, es la promesa que hemos hablado. Lo último que quiero dejar en tu corazón hoy día, mi hermano, es que de igual forma el Evangelio y la Biblia completa nos hace bienaventurados, porque dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así como Lucas, él no vio a Jesucristo ni lo escuchó, pero creyó y fue diligente en investigar específicamente lo que el Señor había hecho para plasmarlo en un evangelio tan hermoso como este. Hermanos, espero que la palabra de hoy sea de aliento para tu vida, como lo ha sido para la mía y para el equipo con el que estamos contando hoy en día para mandar este mensaje. Oremos, hermanos. Amado Rey, bendito Dios, gracias, papá, por el Evangelio, por la hermosa noticia, bendito Dios, que a un mundo que estaba sumergido en oscuridad, aquella luz que habitaba eternamente vino a esta tierra, y que es verídica y que nos alcanza y nos transforma, bendito Dios, y que la creemos, bendito Dios, no porque seamos o que tengamos un intelecto, Señor, amplio, Señor, sino porque el Espíritu Santo, bendito Dios, es con nosotros y Él es el que nos hace entender y comprender el Evangelio. Gracias, Señor, por la hermosa noticia y por tu hermoso Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues es esta forma, hermanos, como terminamos el estudio del día de hoy. Nosotros en casa comúnmente, después de ver el video de la palabra, hermanos, entramos en adoración. Usted tiene la libertad de adorar antes y ver el video, pero sea como sea, adore a su Rey y Salvador. Que Dios les bendiga. Estamos con ustedes para el miércoles de Noches de Honra. Gracias. 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 Bien.